Imagina una noche silenciosa, donde cada paso que das resuena en la oscuridad de la casa. Sientes un cosquilleo en el estómago, una mezcla de curiosidad y miedo, mientras caminas hacia el baño. La puerta está entreabierta y el sonido del agua de la ducha es lo único que rompe el silencio. Sabes que es arriesgado, pero la tentación es irresistible. ¿Qué harías si al abrir la puerta te encontraras a tu suegro duchándose? Este es el tipo de situación que puede despertar los deseos más profundos, provocar una tormenta de emociones y dejar la mente en conflicto entre lo que está bien y lo que está prohibido. Entra y descubre cómo una noche aparentemente normal se convirtió en una experiencia inolvidable y llena de secretos. Todo empezó inesperadamente. Estaba en mi habitación, tratando de encontrar una posición cómoda para dormir, pero mi mente estaba inquieta. Algo me inquietaba, un sentimiento de curiosidad mezclado con una ligera ansiedad. Escuché el sonido del agua corriendo y por alguna razón sentí la necesidad de investigar. La casa estaba completamente en silencio y cada paso que daba parecía resonar por los pasillos. Me acerqué al baño y la puerta estaba entreabierta. El sonido del agua de la ducha fue lo único que rompió el silencio. Una tormenta de pensamientos pasó por mi mente, pero la tentación de mirar era irresistible. Empujé la puerta lentamente, teniendo cuidado de no hacer ningún ruido. Allí estaba él, mi suegro, bajo la ducha. Me gustó lo que estaba viendo. Parecía casi surrealista y me quedé paralizado por un momento. Vio que lo estaba mirando, y fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron, y pronto sentí un escalofrío por mi espalda. «Lo siento, suegro», dije rápidamente, tratando de parecer inocente mientras mi rostro ardía de vergüenza. Parecía tan sorprendido como yo y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. «¿Qué haces despierta a esta hora?», preguntó, con una sonrisa curiosa, mientras se envolvía en la toalla. La situación era extraña y llena de tensión que ambos podíamos sentir. Intenté mantener la compostura, pero mi corazón latía aceleradamente. No podía dormir, y luego escuché unos ruidos, bajé a ver si todo estaba bien, mentí, tratando de parecer tranquila. La sonrisa juguetona que apareció en mi rostro contradijo mis palabras. Me miró, todavía confundido, pero con una chispa de curiosidad. «¿Ruidos? ¿Qué tipo de ruidos?», preguntó, como si estuviera tratando de entender lo que realmente estaba pasando. Tragué fuerte, sintiéndome aún más nerviosa pero decidida a continuar. Pensé que podría ser un ladrón o algo así. Pero veo que solo eras tú», dije con una risa nerviosa, dejando escapar un tono coqueto. Se acercó lentamente y pude sentir el aire cambiando a nuestro alrededor. «¿Y ahora qué, señorita detective?», preguntó, claramente divertido por la situación. Intenté pensar rápidamente en una respuesta, pero mi mente estaba sumida en el caos. Pensé que podríamos jugar un juego», sugerí con una sonrisa. Levantó una ceja y me evaluó con una mezcla de incredulidad, y tal vez, un poco de expectativa. El ambiente estaba lleno de tensión, una energía casi palpable que nos envolvía. Nos reíamos nerviosamente, pero algo más profundo estaba sucediendo. Mientras caminaba hacia mi habitación, la situación parecía cada vez más irreal. Al entrar, nos sentamos uno cerca del otro, el ambiente estaba cargado de expectación. La distancia entre nosotros disminuyó hasta que pude sentir su cálido aliento mezclándose con el mío. «Y atrévete», susurré, casi inaudible, sintiendo mi corazón latir rápidamente en mi pecho. Estuvo de acuerdo con una sonrisa, sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y curiosidad. La temperatura en la habitación pareció elevarse, compartiendo ese momento de expectación y algo más profundo. Mis manos temblaban levemente. Fue como si el tiempo se hubiera detenido a nuestro alrededor, dejándonos suspendidos en ese momento lleno de tensión. Se acercó y pude sentir su aliento junto al mío. «El toque sutil de tu mano». El momento pareció durar una eternidad, ya que nuestras miradas permanecían fijas, llenas de curiosidad mutua e innegable fantasía. Cuando nuestros labios finalmente se encontraron, fue vacilante, como una pregunta silenciosa. La respuesta llegó en forma de un beso más profundo, que pareció liberar todas las emociones contenidas hasta ese momento. Fue un beso que rompió todas las barreras que nos separaban, dejando claro que lo que sentíamos era real e intenso. Nuestras manos comenzaron a explorar el espacio que nos rodeaba, como si estuviéramos en un territorio desconocido y al mismo tiempo familiar. La tensión acumulada se disipó en una explosión de sentimientos. Después de lo que pareció una eternidad, nos separamos.
El silencio que siguió estuvo cargado de significado, como si ambos estuviéramos tratando de procesar lo que acababa de suceder. Se alejó un poco mirándome con una sonrisa tímida pero satisfecha. Había una complicidad silenciosa entre nosotros, un vínculo ahora más fuerte que nunca. Mientras se alejaba, una oleada de sentimientos encontrados me invadió. Estaba la euforia del momento, mezclada con una repentina conciencia de lo que acababa de suceder. Mi corazón todavía latía aceleradamente y sentí un hormigueo en todo el cuerpo. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesar todo. Salió de mi habitación y cuando escuché el sonido de sus pasos disminuyendo la velocidad, la realidad comenzó a imponerse. Me tumbé en la cama, mirando al techo, y una avalancha de pensamientos inundó mi mente. ¿Qué habíamos hecho? Era una pregunta que seguía resonando en mi cabeza. La sensación de haber superado un límite era palpable, pero al mismo tiempo había una satisfacción indescriptible. Fue como si hubiéramos descubierto algo prohibido e increíblemente excitante. Esa noche fue un punto de inflexión, no solo en nuestra relación, sino también en mi percepción de los deseos y los límites. Pasé horas despierto, recordando cada detalle, cada toque y cada palabra intercambiada. Era difícil creer que esto realmente hubiera sucedido. ¿Cómo pudo suceder algo tan inesperado e intenso en un momento tan ordinario? Al día siguiente, despertar fue extraño. La luz del sol que entraba por la ventana parecía más brillante de lo habitual, casi cegadora. Había una nueva pesadez en mi rutina, una sensación de que algo había cambiado para siempre. Sabía que no podíamos volver atrás, que esa noche siempre estaría presente en nuestras mentes, como un secreto silencioso. En los días siguientes, intenté actuar con normalidad, pero había una tensión constante en el aire. Cada vez que nos encontramos, hubo un entendimiento silencioso, una conexión que nos unió. Él también se veía diferente, más cauteloso, pero siempre con una mirada que solo yo podía interpretar. Una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Recuerdo una cena familiar unas semanas después. La mesa estaba llena de risas y conversaciones, pero yo estaba distraído. Cada vez que lo miraba, me recordaba esa noche. El peso de nuestro secreto era asfixiante. A veces nuestras miradas se encontraban y había esa misma sonrisa cómplice, llena de recuerdos y emociones no expresadas. Era como si siempre estuviéramos a un paso de algo, pero nunca volviéramos a cruzar la línea. Entonces, una tarde tranquila, mientras estaba sola en casa, apareció. Dijo que pasó a dejar algo que había olvidado. El ambiente era diferente, más relajado, como si ambos supiéramos que nada iba a pasar, pero la tensión seguía ahí. Hablamos casualmente durante unos minutos, pero la conversación rápidamente giró hacia esa noche. Me preguntó cómo estaba y pude ver la preocupación en sus ojos. Estoy bien, respondí, tratando de sonar convincente, pero sabía que él podía ver a través de mi mirada. Pienso mucho en esa noche, dijo bajando la voz. Sobre lo que pasó, lo que podríamos haber hecho diferente. Permanecí en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Era algo en lo que también pensaba constantemente. ¿Qué podríamos haber hecho diferente? ¿Qué hubiéramos hecho si hubiésemos seguido otro camino? Yo también pienso en eso, confesé, sintiendo una oleada de alivio al finalmente hablar del tema. Pero creo que así tenía que ser. Estuvo de acuerdo, pero había algo más en el aire, una pregunta no formulada, la sensación de algo inacabado. Y luego, como si ambos supiéramos que ese momento no debía continuar, se despidió. Había tristeza en sus ojos, una aceptación de que esto era todo lo que podíamos tener. En los meses siguientes, nuestra relación volvió a la normalidad. O al menos lo que parecía normal. Nunca volvimos a hablar de esa noche, pero siempre estuvo ahí, como un fantasma entre nosotros. A veces me preguntaba si él sentía lo mismo, si el recuerdo de esa noche lo atormentaba tanto como a mí. Pasó el tiempo y la vida continuó. Él siguió con sus compromisos y yo con los míos. Pero ese secreto, ese momento, quedó como un recuerdo grabado en nuestra mente. Algo que nunca podríamos olvidar, por mucho que lo intentáramos. Era como un tatuaje invisible, una señal de lo que había pasado entre nosotros. A veces me encontraba pensando en lo que podría haber sido. Si hubiéramos dado un paso adelante, si hubiéramos dejado que nuestros sentimientos nos guiaran. Pero al mismo tiempo, sabía que es mejor dejar algunas cosas como están. Que algunos secretos es mejor guardarlos. Ahora bien, al compartir esta historia, no busco comprensión ni perdón.
Solo quiero compartir una parte de mi vida, una parte que siempre será importante para mí. Sé que no todos entenderán o aceptarán lo que pasó, pero esta es mi verdad. Y a veces eso es lo que importa. Mientras escribo estas últimas palabras, siento una sensación de plenitud. Como si finalmente pudiera dejar atrás este capítulo. Pero también sé que, de alguna manera, siempre estará ahí, una parte de mí. Algo que me enseñó sobre los deseos, los límites y las complejidades de las relaciones humanas. Y así concluyo esta historia, con la esperanza de que encuentre a alguien que pueda entender lo que es tener un secreto tan profundo e intenso. Y quizás, cualquiera que esté pasando por algo similar, sepa que no está solo. Que todos tenemos nuestros propios secretos, nuestras propias historias, que nos hacen quienes somos. Sé que no todos entenderán o aceptarán esto, pero espero que no me juzguen, todos cometemos errores. De todos modos, tengo curiosidad por saber qué piensas. Deja tus comentarios y comparte tus opiniones. Al final del día, cada uno tiene su propia visión de lo que está bien y lo que está mal, y yo estoy aquí para escuchar la suya.